Dios les bendiga, bienvenidos a un estudio más de la Santa Palabra del Señor. Le doy la cordial bienvenida a todos aquellos que por primera vez nos sintonizan en este ministerio. Nuestro interés primordial es que lean la Biblia, que se enamore del Señor, que se enamore de la Palabra del Señor, y Dios va a guiar sus pasos en todo momento. A todos mis hermanos, ¿verdad?, que siempre nos acompañan, les pedimos, ¿verdad?, como siempre, que oren por este ministerio también, para que sigamos siempre predicando la Palabra de Dios tal y como está escrita. A mis hermanos allá en San Luis Potosí, en la radio a través de radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, bienvenidos también, hermanos. Y bueno, hoy en esta tarde vamos a estar tocando un tema acerca de lo que muchos evangélicos están confundidos completamente, ¿verdad? Gracias a Dios que no todos, pero muchos están confundiendo lo que es la Biblia, y hay cosas que aceptan, cosas que no aceptan, cosas que les parecen bien, otras que no. De repente les parecieron bien, pero luego un día cambiaron, en fin. Vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia en cuanto a lo que es la palabra de Dios, y el tema es la validez del antiguo pacto. Como cristiano tenemos el compromiso para crecer espiritualmente, ¿verdad? El compromiso propio de nuestra propia persona es de leer la Biblia, meditar en ella, escudriñarla, porque solo así vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Yo sé que muchos hoy en día les da pereza y prefieren tener un profeta, un apóstol, que leer la Biblia, pero eso no le va a salvar. Lo que le va a salvar de esa escritura es la palabra de Dios. Así que le invitamos a que lea su Biblia, que la escudriñe, y Dios le va a guiar en todo momento cuando confiamos en el Señor. Así que vamos a estar meditando acerca de la validez del antiguo pacto. Prepare su Biblia, también su cuaderno o libreta, lápiz o pluma, para poder escribir. Y recuerde, muy importante, que sea ese cuaderno o libreta exclusivamente para estudios, para sermones, para predicaciones, que se den en su templo, donde quiera que usted vaya a escuchar la palabra de Dios. Apunte, porque eso le va a ayudar bastante en un futuro. Así que la validez de las escrituras, hoy vamos a estar tocando este tema, y rogamos a Dios, ¿verdad?, para que sea de edificación para todos nosotros. Vamos a orar y a pedirle a Dios dirección para que nos siga ayudando, y pues sobre todo, ¿verdad?, que sea Él el que nos guíe a través de las escrituras y que nos enseñe cuál es su voluntad. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde le damos gracias por la bendición, Padre, que nos da de estar aquí de nuevo. Gracias también por el pan que suplió en nuestra mesa en este día, por la fortaleza, por la salud, por guardarnos de peligro, Señor, por darnos un lugar donde vivir también. Gracias, Padre. Gracias también por las pruebas, porque eso también fortalece nuestra fe. Gracias, Padre, por cada hermano que nos acompaña cada día para estar estudiando la palabra del Señor. Por los que nos verán mañana, también le pedimos también por ellos, Padre, para que también les ayude, y que sea tu palabra la que siempre, Señor, se esté exponiendo. Habrá cosas que no me gustan, cosas que me cuesta trabajo aceptar, cosas que no quiero creer, Señor, pero sin embargo, Padre, sabemos que es su palabra. Por tanto, Señor, aunque me duele, aunque no me gusta, tengo que obedecer su palabra. Por eso le pedimos que prepare el corazón para que caiga la tierra, en una buena tierra, esta semilla que vamos a estar aportando. Use mis labios, Señor, también para que sea utilizado conforme a su voluntad y no a las ideas de los hombres. Y prepare el corazón, no nomás el mío ni los que nos escuchan, sino de todos aquellos, Señor, que se congregan en muchas partes del mundo. También prepare sus corazones para que reciban el mensaje, Señor, y también ellos sigan escudriñando la palabra de Dios, porque, Señor, sabemos que ahí está la salvación y la vida eterna para todos nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tema: la validez del antiguo pacto. La cita bíblica, apúntele por favor, cita bíblica, Josué 1, versículo 5 al versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 5 al versículo 9, y el tema: la validez del antiguo pacto. Josué es el sexto libro del antiguo pacto. En cuanto llega a Deuteronomio, que es el quinto, enseguida está al lado derecho, está ahí Josué, y el primer capítulo, versículo 5 al versículo 9. Y dice la palabra del Señor, Josué capítulo 1, versículo 5, en el nombre de Jesús: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente.
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. En el 8, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el 9, y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios es contigo en donde quiera que fueres. Vamos a tocar unas cuantas escrituras, hay muchísimas en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Vamos a tocar unas cuantas, las más directas en cuanto a esto. Hoy en día es muy común en muchos sectores bíblicos que se diga, ¿verdad?, que no, estamos en el Nuevo Pacto, eso es del Antiguo Pacto. Yo cuando alguien me dice esa pregunta, o más bien me dice ese comentario, o me hace el comentario ese, yo le digo, bueno, ¿y qué parte ya pasó y qué parte no ha pasado? El Señor mismo dice, ¿verdad?, que Él no vino a abrogar, Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Entonces, cuando les pregunto, ¿verdad?, ¿qué parte ya pasó? ¿Cuál parte del Antiguo Pacto? No sabe ni siquiera, si no lo repiten porque el líder lo dice o la mayoría lo dice, siguen repitiendo ellos lo que les enseñaron, pero no se lo muestran con la palabra del Señor. Entonces, muy importante, mi hermano, usted que va comenzando en el Evangelio, que cuando el líder, el predicador, el que está dando el estudio, o el hermano que se le acerca para aconsejarlo, y le diga algo de la Biblia, dígale en qué parte de la Biblia dice eso. No le dé pena. Tiene usted el derecho de decirle a cualquier siervo de Dios, si es que es siervo de Dios, decirle en qué parte de la Biblia dice eso. Si se llega a enojar, si se llega a molestar porque usted le dice eso, le recomiendo ahí sí que se salga de ese lugar. ¿Por qué? Porque no ama la palabra de Dios. Y al no amar la palabra de Dios, entonces no le sirve a usted para crecer espiritualmente. Tenga mucho cuidado. Usted debe de preguntarle a la persona en qué parte de la Biblia dice eso que me está diciendo, en qué parte de la Biblia dice eso que están haciendo. ¿Por qué? Porque debe ser bíblico. Si él es cristiano, dice que es cristiano, debe ser bíblico. Si no, es una religión más. Y de religión estamos llenos en todo el mundo. El cristiano evangélico ha caído en muchas religiones, no digo todos, en una religiosidad que ha llegado a ser una religión más, nada más. Por eso debemos ser cristianos bíblicos. Es muy diferente el cristiano evangélico al cristiano bíblico, porque tenemos que basarnos en la Biblia, nos cueste trabajo o no, nos guste o no, tenemos que basarnos en la palabra del Señor todo el tiempo. Ahora vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, por heredar la tierra, de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. En el 7, nuevamente le dice, solamente te esfuerces y seas muy valiente. Pero dice, ¿para qué? Dice, para cuidar de hacer, óigalo bien, para cuidar de hacer conforme a toda, no a la mayoría o a lo que te gusta o a lo que pueda, no, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice que Moisés estaba enseñando la ley. Por eso los primeros 5 libros de la ley se le atribuyen a Moisés, que fue lo que enseñaba Moisés. Y luego dice que Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. En primer lugar dice que tenemos que cuidar de hacer, tenemos que obedecer. No se conforme con nada más decir, es que ya oí la palabra de Dios. No, tienes que hacerla. Hace años una amiga llegó y me dice, oiga, ayer el padre dijo el Padre Nuestro, y mira qué bonito, y bueno, luego explíqueme qué fue lo que le dijo. Bueno, lo que dijo, yo creo que fue verdad, no digo que no, pero cuando llegó a perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que ofendemos, a los que nos ofenden, ahí ya no quiso ni explicarle. A ver, entonces, ¿ahí qué pasó? No, pues que mire, no agarre nomás lo que usted quiera, tiene que agarrar completo todo el Padre Nuestro tiene que tomarlo, porque ahí mismo dice, ¿verdad?, que así como Él perdona sus pecados, yo perdono también al que me ofende. Sin embargo, cuesta trabajo el obedecer ese mandamiento, amar a mi prójimo, ¿verdad?, como sea, amarlo.
Ahora, si vamos a escoger nada más lo que queramos, si vamos a escoger nada más lo que a mí me gusta, lo que creo que es verdad para mí, entonces es una religión más. El cristiano debe de obedecer conforme a la palabra del Señor toda la Biblia. Ahora, sabemos que hay cosas que ya pasaron, hay cosas que hoy en día son espirituales, porque la Biblia dice, en varias partes de la Biblia, dice que era la sombra de lo que había de venir. Por tanto, ahora estamos en la realidad. Pero ya algunas cosas del antiguo pacto, ¿verdad? La ley ceremonial y otras cosas que se hacían antes, yo sé que hay grupos que quieren hacerlas literalmente, pero no han entendido de que lo que era físicamente o literalmente en el antiguo pacto, ahora es espiritual. Pero quieren aferrarse a querer hacer lo que hacían en el antiguo pacto, están atrapados en ese engaño y también hay que entenderlo, hay que orar mucho también por ellos. Ahora, no podemos menospreciar la Biblia, el antiguo pacto, porque muchos dicen, oh, es que ya no estamos bajo la ley. No saben lo que están hablando, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Vamos a ver aquí enseguida, dice que cuando obedezca, voy a prosperar en todo lo que haga. En el 8 dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. ¿De cuál ley? Bueno, de lo que tenemos en la mano, la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, y luego dice aquí, para que guardes y hagas. Nuevamente hay que hacer lo que dice ahí, conforme a todo, óiganlo bien, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, se repite casi lo que dice en el versículo 7, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero note que primero dice obedecer, hacer. No nomás dice, léelo si es que quieres y yo te voy a bendecir, te voy a dar lo que quieras. No, no. Tiene que usted, yo también desde luego, tenemos que leer la Biblia, hacer lo que dice la Biblia y entonces será prosperado nuestro camino. Pero muchos hoy en día quieren la prosperidad sin esforzarse en leer la Biblia. Por eso hoy inventan, ¿verdad?, que los pastores inventan pastores que no son puestos por Dios, inventan apóstoles, inventan religiones, inventan profetas, ¿verdad? Pues para que sea más fácil obedecerlos a ellos. Bueno, lamentablemente el pueblo evangélico ha caído en el error de idolatrar muchas veces a su líder, pero descuidan la palabra de Dios. No, lo que diga el hermano, no, pero ¿qué dice la Biblia? No, yo le creo a él. No, hermano, crea la Biblia, lo diga quien lo diga. Aún lo que yo diga, cuestiónelo, piénselo, medítelo, déle otra repasada cuando se acabe este estudio, siga repasando lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque hay mucha idolatría en el pueblo evangélico. Luego dice acá, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. O sea, otra vez dice, esfuérzate y sea valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios es contigo en donde quiera que fueres. Ahora, Moisés ya había muerto, pero Moisés siempre le dijo al Señor, ¿verdad? Le dijo, bueno, ¿y quién se va a quedar en mi lugar? Entonces escogen a Josué, hijo de Nun, y ahí es donde se queda ya Josué como el líder de Israel. Pero muere Moisés y queda él al frente, y aquí ya vemos lo que Dios le deja a Josué. Entonces, tienes que obedecer la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando hicieres esto, serás prosperado en tu camino. Entonces, está dando una promesa a los que leen, a los que obedecen o ponen en práctica lo que leen. ¿Qué pasa con los que no saben leer y escribir? Bueno, tienen que también, dice la Escritura, que entra la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si sabe leer, hermanos, tiene que leer la Biblia mínimo 7 días a la semana, mínimo, comience con eso. Entonces, vamos a tener que leer la palabra de Dios 7 días a la semana. Si puede más, qué bueno. Vamos más adelante. Acuérdense después de la promesa que tenemos que leer. Pero esto está en el antiguo pacto. Tenemos que obedecer. ¿Para qué? Para que sea prosperado nuestro camino y también, ¿verdad?, dice, para que se prospere todo lo que nosotros hagamos. Ahora acompáñenme al Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7 nada más. Salmo 19, versículo 7, y dice en el nombre de Jesús,
La ley del Señor es perfecta. Óigalo bien, la ley del Señor es perfecta. Y luego dice que convierte el alma. El testimonio del Señor fiel que hace sabio al simple. La ley del Señor es perfecta. Ahora, si algo es perfecto, ¿por qué había que cambiarlo? Si ya perfecto es todo. Si dijera algo bueno, bueno, está lo bueno y lo perfecto. Está lo bueno y lo extraordinario. Pero cuando dice perfecto, ya no se le puede añadir más. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es perfecta. Ahora, ¿alguna de las leyes que Dios dejó serían imperfectas? Ninguna. Ninguna de las leyes que dejó el Señor son imperfectas. Pero algunas eran un simbolismo de lo que después se vería en lo espiritual. Entonces, de eso algún día vamos a hablarlo si Dios permite. Entonces, es muy importante entender esto. La ley del Señor es perfecta. Por eso el Señor le dijo a Josué, Josué, esfuérzate. Y 3 veces le repite lo mismo, esfuérzate, sé valiente. ¿Verdad? Cuando no se apartará de tu boca este libro de la ley, ya te meditarás de día y de noche, y cuando hagas conforme lo que está escrito, todo lo que está escrito, harás prosperar tu camino. Entonces, es una promesa de Dios a los que obedecemos la palabra de Dios. Por eso le digo, debe ser cristiano bíblico. Ah, pero eso fue en el antiguo pacto y eso fue para los israelitas. Oiga, pero aún así que fue para los israelitas, si la ley era perfecta y dice que convierte el alma, entonces, ¿qué le tenemos que añadir? Nada. Tenga mucho cuidado, está hablando del antiguo pacto, no está hablando de Mateo, Marco, Lucas, Juan, no. Está hablando del antiguo pacto, de la ley del Señor. La ley del Señor es perfecta, es santa. Entonces, es muy importante entender esto, hermanos. Si ustedes de los que siguen la corriente, a eso están diciendo que no estamos bajo el antiguo pacto y que ya estamos bajo el nuevo pacto y que no estamos bajo la ley, pregúntele, ¿de cuál ley? ¿Ya podemos matar? ¿Ya podemos desobedecer a los padres? ¿Ya podemos hacer otras cosas que prohíbe? No, la ley es perfecta. Y Dios la dejó para que nos diéramos cuenta dónde estamos fallando. Entonces, es muy importante. Ahora alguien puede decir, no, pero no la podemos obedecer toda. Ese no es un pretexto para no obedecerla. Yo he visto mucha gente que se pasa los semáforos en rojo. ¿Quiere decir que porque no obedecen ellos, yo también lo voy a pasar? No. No le voy a alegar al policía, oye, todos se nos pasan los semáforos en rojo, ¿por qué yo no? No, están desobedeciendo la ley. Yo tengo que esforzarme en leer la palabra de Dios y obedecer lo que está escrito en ella. ¿Habrá cosas que a mi carne no le gustan? Sí, hay cosas que no le gustan, pero tengo que obedecerla. ¿Por qué? Porque me conviene a mí. Ese es el punto, me conviene a mí. No es culpa del pastor que esté predicando eso, del predicador. No. Yo tengo que esforzarme en leer, en meditar, en escudriñar y poner en práctica lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque si nomás lo leo, me es contado como pecado si no lo obedezco. Dice, ¿verdad? Que me es contado como pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si la ley de Dios es perfecta y convierte el alma, entonces, ¿qué tiene de malo eso? Nada tiene de malo. Pero bueno, es el antiguo pacto y muchos dicen, no estamos bajo la ley. Bueno, no sabe lo que está hablando para empezar. Vamos ahora al nuevo pacto y apúntele por favor Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39. Este versículo, le he comentado en otras ocasiones, fue el que cambió mi vida en el cristianismo. Juan 5:39. Quiero ser breve en esto. El pastor nos dijo, ¿verdad? Teníamos 2 días de estudio, de predicación, y el domingo teníamos 2 y en la semana teníamos otro. Entonces le dije, hermano, estamos un día más para estudios, que nomás el estudio. Y sí, hermano, nos lo concedió el día viernes. Y ahí el hermano ya hacía estudio. Y a mí nos dijo una tarea, dijo, hermanos, en el primer estudio que tengamos, el viernes tal, vamos a comenzar, búsquense una cita y pues traten de explicar ese día. Y bueno, no, yo busqué en toda la Biblia, ¿verdad? Yo no sabía leer la Biblia todavía, y de un lado y para otro así, y por alguna razón cayó ahí en Juan 5:39. Cuando empecé a leerla y a meditarla, toda la semana tenía esa escritura. Y luego que eso cambió mi vida porque supe lo que Dios me estaba diciendo ahí. Vamos a leer lo que dice ahí.
Juan 5:39, que es mi versículo favorito, es: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que aquí no es nomás leer la Biblia como muchos lo hacen. Oh, ya leí 5 capítulos esta semana. ¿Y qué entendió? Nada, no. Dice escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Es profundizar, escarbar, meterse a la Escritura. Dice escudriñar las Escrituras. Y luego, ¿pero por qué voy a escudriñarlas? Porque a vosotros os parece que en ellas, dos cosas importantes, tenéis la vida eterna, una, la vida eterna, y lo siguiente es, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay dos bendiciones aquí. Una, que es la vida eterna, y la otra, hablan de Jesús. Dan testimonio de mí. Imagínense lo hermoso, hermano, de la Escritura. Cuando este versículo me tocó mi corazón, supe desde ese momento que Dios me había llamado a estudiar la palabra de Dios con profundidad. Les he dicho, yo tengo ya 26 años en el camino del Señor, entonces no he terminado de leer la Biblia. Me han criticado, cuando tenía 15 años, 16 años, me criticaron por no haberla leído completa. Imagínense 10 años después. ¿Por qué? Porque a mí me interesa cada palabra de la Biblia. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué hay diferentes versiones? Todo eso a mí siempre me ha interesado, ¿verdad? Y tengo cantidad de libros y estudios donde me pongo a estudiar por qué ese versículo no está en su lugar como en el otro, en fin, todo eso. Desde ahí entendí que tenía que escudriñar, no nomás leer la Biblia, escudriñar. Y eso es muy importante porque me ha llevado también a conocer cosas que no entendía de la palabra de Dios. Más adelante, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dos bendiciones. Para conocer al Señor, solamente a través de la Escritura. Es muy importante. Para saber de la vida eterna, a través de la Escritura. Ahora, estamos en Juan, y dice aquí, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna y dan testimonio de Jesús. Ahora, cualquier hermano, sin pensar así, sin analizar las cosas, sin escudriñar, piensa que está hablando desde Mateo hasta Apocalipsis. No, no estaba escrito Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no estaba escrito. Lo que estaba escrito era el antiguo pacto. Cuando el Señor está diciendo que escudriñe las Escrituras, está hablando de lo que es el antiguo pacto. Desde Génesis hasta Malaquías. Es lo que está hablando la Biblia. La Escritura no está hablando del nuevo pacto, está hablando del antiguo pacto. Y ahí va a encontrar la vida eterna, y va a encontrar también el testimonio de Jesús, que habla de Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla del Señor Jesús. Muchos creen que solamente comienza en Mateo. No, Señor. El Evangelio, perdón, el Señor Jesús está desde el nuevo pacto. Y esto es una tarea de los hermanos, casi se me sale algo que tengo aquí, una tarea con los hermanos. Por poquito se me sale, por poco me regalo el salmista. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, todo habla del Señor, todo. Hermanos, están apuntando ahí, ya los vi. Entonces, habla del Señor, y eso es muy importante entenderlo, hermanos, muy importante entenderlo. Cuando el Señor está hablando, no está hablando del nuevo pacto, está hablando del antiguo pacto. Por tanto, si el Señor mismo está recomendando que escudriñe las Escrituras y se refiere al antiguo pacto, ahí está la clave del Señor. Desde el antiguo pacto, hermanos. Cuando Felipe habla con el eunuco, la Escritura dice, ¿verdad?, que un eunuco venía de adorar a Dios, y venía escudriñando en los rollos, ¿verdad? Porque no era un libro como el que tenemos. Y dice que estaba leyendo Isaías, no tenía capítulos, pero es el capítulo 53, donde estaba escudriñando, y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Dijo el eunuco, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces dice que ahí le empezó a explicar acerca del Señor. Dice que desde ahí, desde el 53 de Isaías, le habló del Evangelio del Señor. ¿Cómo que el Evangelio? ¿Qué no comienza en Mateo? No, el Evangelio comienza desde antes de Isaías. Por poco se me sale otra vez, hermanos.
Desde antes de Isaías ya estaba ahí el Evangelio del Señor. Entonces, ¿qué pasa en esto? Tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Hay muchos que dicen que conocen al Señor y su testimonio dice todo lo contrario. Entonces, escudriñar las Escrituras, no nomás la lea, hermano. Al final de casi todas las Biblias, hay un programa de leer la Biblia en un año. Yo no digo que está mal, hermanos, pero lamentablemente la mayoría que yo conozco que han leído la Biblia en un año, eso dicen, ¿verdad? Yo no estoy seguro, pero bueno, no la han entendido. ¿De qué sirve que lean la Biblia en un año si no la han entendido? Mejor que lean un cuarto de Biblia o una media Biblia, pero que entiendan al menos lo que están leyendo. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Pero no es pecado que lea la Biblia en un año, ¿verdad? Pero entiéndala, cuando menos realmente métale seso ahí a la Escritura. Es escudriñar las Escrituras, o sea, rebuscar, profundizar, indagar. A eso se refiere escudriñar. Fíjense, vamos aquí, apunte una, Lucas 16, del 19 al 31. No vamos a leer todo, pero apúntele del 16, capítulo 16 de Lucas, 19 al 31. Lucas 16, versículo 19 al 31. Nosotros vamos a leer del 27, pero usted léalo en su casa con toda la calma, desde el 19. Habla del rico y Lázaro. Vamos a leer del versículo 27 hasta 31. Dice en el nombre de Jesús, Lucas 16, versículo 27. Entonces dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. 30. Pero él dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. 31. Mas él dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno resucitare de entre los muertos. Por ahí hay una serie de barbarismos, ¿verdad? Con gente que dice que ha estado muerto y que ha ido al infierno y otros que han ido al cielo. Muchas alucinaciones. Yo no dudo que Dios le permita a algunos ver una visión, sí, pero la gran mayoría son antibíblicos. Escudriña, hermano, escudriña. Cuando alguien dice que fue al infierno o que fue al cielo, que estuvo muerto, escudriñe si lo que dice es verdad, porque esta es la verdad. Si alguien está diciendo cosas que no están en la Biblia, cuidado con eso. Alguien me prestó un libro ahí, ya ni me acuerdo cómo se llama el libro, de una ex bruja que según fue al infierno y no sé qué tanto. Y el hermano muy emocionado me trajo el libro y me dice, mira hermano, que esto... Las primeras páginas ya le había encontrado mentiras. Mira, no lo leí, ¿verdad? Pues automáticamente al encontrar mentiras, pues ya no tiene caso perder el tiempo. Cuando el hermano llega y me dice, hermano, ¿leyó el libro? Y dije, no, hermano, la verdad, es antibíblico lo que está leyendo ahí, tiene varias mentiras. Ya cuando le empecé a decir en las primeras páginas, dijo, oye, hermano, me di cuenta, hermano, hay que leer la Biblia mejor. Pero lo que dice aquí, versículo 29, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. 30. Pero él le dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirá. O sea, aunque vaya al infierno, al cielo o a donde quiera ir, ¿verdad? Aunque vuelva, dice en el 31, mas él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se resucitaren de entre los muertos. O sea, si realmente está esperando a que venga uno que dice que se fue al infierno o al cielo, a que venga su congregación para creer en el Señor. No, hermano, aquí tiene Moisés y los profetas, esto es. Y no está hablando de Mateo hasta Apocalipsis, está hablando nuevamente del antiguo pacto. Eso hay que entenderlo, hermanos. Cuando la Biblia está hablando en el nuevo pacto de las Escrituras, está hablando del antiguo pacto. El Señor Jesús dice bien claro, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dice la palabra del Señor, no estamos inventando, eso dice la palabra del Señor, escrito está. Ahora está diciendo el Señor al rico, pero es una parábola, no es real esto, es una parábola, porque muchos dicen que es algo real, no, es una parábola. Porque no estaba Moisés ahí, estaba muerto, no estaban los profetas ahí, estaba Moisés y los profetas, el antiguo pacto.
Los 5 primeros libros de la ley es Moisés y todos los demás son los profetas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Le dice, ahí tienen a Moisés y los profetas, óiganlos. Ahora están esperando al profeta. Va a venir una profeta, los profetas. No, olvídense los profetas y las profetas. Aquí está Moisés y los profetas, hermanos. Despertemos, por favor. Aquí está Moisés y los profetas. Si no oyes a esto, ¿de qué sirve que venga un gran profeta o un gran apóstol o un gran siervo de Dios si no estás creyendo esto? Vimos allá en el Salmo 19 donde dice bien claro, dice que la ley de Dios es perfecta. Y esa convierte el alma. Si ya con el antiguo pacto me predican de Cristo, yo debo de creer. Lo que hizo Felipe con el eunuco. Esto es muy importante. El Salmo 19:7 lo que dice. Dice, ¿verdad? Que la ley de Dios es perfecta. Y convierte el alma. Entonces, yo le puedo predicar a alguien del antiguo pacto y se va a convertir. Pero si le cree la palabra, no que me crea a mí, que le crea la palabra. Había un hermano, ¿verdad? Que bueno, no era hermano todavía. Y él cuando estábamos hablando, le hablé de Génesis 6, donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo que se arrepintió, Señor? ¿De veras? Sí. No puedo creer, ¿sí? Y saqué la Biblia y le dije, se asustó tanto y dijo, ¿cómo es posible? Sí, ahí está. No lo creía, dijo, ¿sabes qué? Ahí está el dinero para comprar una Biblia. No, yo te regalo, no, quiero que me cueste la Biblia. Se la compré con su dinero de él. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? No estaba hablando yo de que Cristo lo amaba o que Cristo dio la vida por él. No. Estaba hablando de Dios cuando dice que se arrepintió de hecho al hombre en Génesis 6. ¿Qué es lo que pasa? La palabra de Dios es tan perfecta, la ley de Dios es tan perfecta, que cualquier versículo de la Biblia puede hacer que alguien cambie su vida. No importa que no se hablar del Señor, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a verlo más adelante. Entonces es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Usted predique la palabra del Señor. No ande con esas mentiras de que ya no tiene validez el antiguo pacto, ya eso ya no sirve, que no estamos bajo la ley. Eso es mentira. Cuando el Señor dice escudriñar las Escrituras, no se refiere a Mateo hasta Apocalipsis. Se refiere al antiguo pacto. Cuando aquí dice, para que uno se arrepienta de su mala vida, no necesito que alguien resucite y me diga lo que pasa en el lugar que se encuentra. No, con que me predique la palabra de Dios a Moisés y los profetas, convierte el alma según Salmo 19:7. Y lo va a encontrar en varias escrituras, hermanos, del antiguo pacto. Ahorita estamos metidos en el nuevo pacto, así que tenga cuidado cuando usted dice un barbarismo de que dice que la Biblia o que el antiguo pacto no tiene validez. Cuidado, porque está pecando en contra de la ley de Moisés. Está pecando en contra de la ley de Dios perfecta. Tenga mucho cuidado con eso. Acompáñenme a una cita más. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Hechos 17. Estamos en Lucas, enseguida está Juan y luego está Hechos, al lado derecho. Hechos 17, versículos 10 y 11. Vamos a ver, Hechos 17, esto es lo que todos hermanos tenemos que hacer. 17:10 en el nombre de Jesús. Mas los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales cuando llegaron entraron en la sinagoga de los judíos. 11. Y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Imagínese nada más esto, hermano, tú que vas comenzando en la iglesia, esto no sirve para el idólatra no va a entender esto, pero usted que va comenzando y que ama a Dios, que de veras ama la palabra de Dios, lo va a entender. El idólatra nunca lo va a entender. ¿Qué es lo que pasa? Aquí estaba Pablo y Silas. En el capítulo 16, Pablo y Silas, después de haber sacado ese espíritu de una mujer que tenía espíritu de adivinación o espíritu pitónico, lo metieron a la cárcel. Y dice la escritura, ¿verdad? Creo que dice 25, por ahí así, habla de que estaban ellos en la cárcel
y estaban ellos cantando, bueno, orando y cantando alabanzas a Dios. Imagínense qué hermoso. Habían sido azotados, la gente los había golpeado, bueno, les había ido mal. Estaban amarrados en un cepo. Entonces ellos habían sido golpeados, encarcelados por causa del Evangelio. Ahora están ellos aquí, llegan con un testimonio tremendo. Pablo podría decir: yo cuando iba a perseguir la iglesia, el Señor me llamó, me dejó ciego, he predicado en muchos lugares, Dios me ha usado grandemente. ¿Podía Pablo de jactarse de hacer todo eso? Porque Pablo escribió 13 cartas o 12, ¿verdad? Depende si Hebreo no la hizo. Pablo escribió muchas cartas y él puede decir: yo soy Pablo, yo soy aquí apóstol del Señor. Y Silas podría haber dicho: yo acabo de pasar una tremenda experiencia ya por amor a Dios. Estuve en la cárcel, estuve ahí encerrado y cantando alabanzas. Yo soy muy fuerte, soy un cristiano verdadero. Podía decir eso. Y sin embargo, el pueblo de Berea no se iba con el testimonio del apóstol y de Silas. Dice en el versículo 11: y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. ¿Qué estaban haciendo los de Berea? Pues sí, Pablo, sabemos que fuiste muy tremendo, predicaste en varios lugares, sabemos que eres un tremendo predicador, sabemos que fuiste llamado directamente de Dios, que tienes una tremenda revelación. Sí, la sabemos, tu testimonio también tan tremendo, aguantaste mucho por el Evangelio, pero ¿saben qué? Eso no nos sirve de nada. Queremos saber si lo que están diciendo ustedes es escritural. No me apantallas, Pablo, por todo lo que tienes, ni lo que fuiste antes, ni los títulos que tengas. Silas, no me apantallas con tu testimonio. Quiero saber si lo que tú me estás predicando es conforme a las Escrituras. Y para ello no vamos a leer la Escritura, no, la vamos a escudriñar. A ver, hermanos, vénganse, vamos a juntarnos aquí y vamos a ver si lo que dicen ellos, sabemos el buen testimonio, sabemos que realmente Dios los respalda, pero a ver si lo que ellos dicen es conforme a las Escrituras. ¿Qué pasa hoy en día? Oh, lo dijo el profeta. No, ya con eso. No, lo dijo el apóstol, ya con eso. No, hermano, esto no es así, este no es cristianismo. Eso se llama idolatría, se llama fanatismo. No es aquí lo que diga el hermano Arsenio, no. Es lo que dice la palabra de Dios, por eso tenemos aquí, escrito está. Es lo que dice las Santas Escrituras. Yo me puedo equivocar porque soy humano, soy muy falto, pero la palabra de Dios no se va a equivocar, porque Salmo 19:7 dice: perfecta es esa ley, esta ley que tenemos es perfecta. Eso dice la palabra de Dios y convierte el alma. Por eso el Señor dice: escudriñar las Escrituras. Y lo que estaban escudriñando los de Berea no eran Mateo, Marco, Lucas y Juan. Estaban escudriñando el antiguo pacto. A ver, Pablo, ¿está diciendo que Cristo ya vino a la tierra y murió por nosotros? Sí. Y luego se van como el eunuco a buscar la Escritura. ¿Por qué? Porque son las que dan testimonio de Cristo. Hablan de la vida eterna y son las que dan testimonio de Cristo. Usted no puede despegar el antiguo pacto del nuevo, solamente que sea religioso. Pero un cristiano, imposible que deje a un lado el antiguo pacto. Nadie puede entender el nuevo pacto si no tiene también como válido el antiguo pacto. Nadie lo puede entender. Aunque sea revelación del apóstol, del profeta, del no sé qué tantos grados hay hoy en día, no es cierto. Hermanito, en el amor del Señor, lee, escudriña, empápate, métete a la palabra del Señor. Ni lo que yo te diga, ni lo que te contemos aquí los predicadores de este lugar, no te vayas con eso. Lee tu Biblia, escudriñala, pero ámala de corazón, que realmente te arda el corazón cuando estás leyendo la Biblia. Órale a Dios: Señor, ayúdame a entender la Biblia. Porque muchos dicen: no, hermano, es que no la leo porque no la entiendo. Y mi pregunta siempre es: ¿y no leyéndola la entiende? No, pues no la quiere entender, hermano. Pues si leyéndola no la entiende, pues no leyéndola menos. No, hay que orar, pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Tenga siempre con qué apuntar. Allí tengo ustedes un cuaderno exclusivamente para eso. Yo tengo cuadernos para preguntas, algunas de esas ya sean contestadas. Tengo cuadernos con estudios. Tengo cuadernos con predicaciones de hermanos que han predicado, no nomás de este lugar, de muchos lugares. Hay frases, hay alguna anécdota, hay algo que me ayuda también a reforzar mi fe.
Hay anécdotas que me gustan y las he tomado para en una predicación sacarlas también. ¿Por qué? Porque lo que ellos están contando edifica bastante. Entonces, hermano, no te vayas porque es un apóstol, porque es un profeta. Cuidado con eso, mi hermano. Es hora de llegarnos a Moisés y los profetas. Aquí está la verdad. Los de Berea no se iban con la finta de Pablo ni de Silas. Ellos veían si lo que decían ellos era conforme a las Escrituras. Anímate a preguntarle a tu líder por qué dijo eso. Quizá está equivocado y si es un siervo de Dios va a reconocer. Pero ¿qué pasa hoy en día? La idolatría ha cegado a muchos que no se animan a contradecir al apóstol, que no se animan a contradecir al profeta o la profeta. Hermanos, cuidado. En cualquier lugar donde usted vaya, puede decirle con amor, con respeto, porque hay que respetarlos también. Le puede decir, hermano, eso que dijo no me quedó claro, ¿me lo puede explicar? ¿A poco realmente es verdad, pero no lo explicó bien? O quizá usted no lo entendió, pero tiene que preguntarle, no le dé miedo eso. Y yo sé que a muchos les molesta que uno le pregunte porque siente que lo están cuestionando, pero un siervo de Dios nunca se va a molestar porque usted le pregunte. Y pregúntele 20, 30 veces lo mismo hasta que lo entienda. ¿Por qué? Porque si es un siervo de Dios, a él le va a interesar que su alma, ¿verdad?, sea salva. Y por eso él va a procurar darle la mejor explicación posible para que usted lo entienda. Porque tenemos que crecer en conocimiento, dice la palabra del Señor. Por tanto, tenemos que tener esa paciencia. Hermano pastor, predicador, cuando tú enseñes algo, medítalo 10, 20, 30, 100 veces antes de darlo. Antes de darlo. Y aún así nos podemos equivocar. Pero cuando alguien nos venga y nos diga que estamos mal, preparado para contestarle conforme a la palabra de Dios, no conforme a tu necedad. Que no es que así me enseñaron, y voy a seguir. No, eso me dijo mi pastor allá en la Pentecostal, y no es así. No es que así me enseñaron, voy a seguir así. No, es así dice la Biblia y me tiene que enseñar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Espero que me vaya explicando. Aquí estaban dos siervos de Dios, tremendos testimonios. Sin embargo, los de Berea no se dejaban llevar por el testimonio ni del profeta de Dios, que realmente, ni del apóstol de Dios, que realmente fue llamado por el Señor. Fue el último de los apóstoles. Según la palabra de Dios, el último de los apóstoles. Tenga cuidado con los farsantes hoy en día. El último de los apóstoles fue Pablo, el que vino a completar el 12º, porque uno se suicidó, el otro fue puesto mientras que era Matías, y ahora estaba el último de los apóstoles, que va a juzgar a las 12 tribus de Israel, las 12 columnas, siempre va a ser 12, no hay más, no hay nada. El número 13 es un número del ocultismo, así que tengan cuidado con el apóstol que tiene, porque si es el 13, es del ocultismo. Tengan cuidado con quién se mete. Vamos a una escritura más, aquí al 18, versículo 24 hasta el 28, 18, Hechos 18, versículo 24 al 28. Hechos 18, ahí enseguida luego. Versículo 24 al 28. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 24, 18, 24. Y cierto judío llamado Apolos, oiga bien lo que dice aquí, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, óigalo bien, elocuente y poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. 25. Este era instruido en el camino del Señor, y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, sabiendo solamente el bautismo de Juan. 26. Y este comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, el cual, cuando oyeron a Aquila y Priscila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. 27. Y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen, el cual, habiendo llegado, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. 28. Porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Palabra de Dios, hermanos. Fíjense bien, no era cualquier personaje, era un judío y era un hombre que conocía la escritura. Dice que era poderoso en las escrituras, uno semejante a Pablo, imagínense. Y predicaba él
Pero llegó ahí Aquila y Priscila y dijeron, a ver, mira, ven Apolo, ven, déjame mostrarte el camino correcto, porque estás en el bautismo de Juan. Entonces dijo, a ver, vamos a ver. Y lo que predicaba era verdad, pero él predicaba todavía antes de predicar, ya después del bautismo del Espíritu Santo. Entonces él predicaba todavía sobre el bautismo de Juan, pero aún así era poderoso en las escrituras. Era elocuente, o sea, sabía explicar. Era un hombre sabio. Apolos, hermanos, imagínense, era un judío. Sin embargo, cuando llegan ahí con sencillez, con amor, con respeto, llegan ahí Aquila y Priscila, entonces le dicen, vamos a enseñarte el camino correcto. ¿Qué es lo que pasa? No se ofendió a Apolos porque él dice, oye, yo soy poderoso en las escrituras, yo soy tremendo, ¿qué viene usted a enseñarme? No, hermano, cuando es siervo de Dios, tiene que ser humilde. Nada de enojarse, eso no es un siervo de Dios, ¿verdad? Esto es el problema de los religiosos hoy en día. Los religiosos y los fanáticos es el problema que tenemos hoy en día. Hermano, usted es libre para preguntar, y si es un siervo de Dios, así como este poderoso en las escrituras, aceptó. Y ahora sí, fíjese bien, cuando humildemente acepta la enseñanza de Priscila y Aquila, ahora sí dice en el versículo 27, y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos escribieron exhortando a los discípulos que le recibiesen, el cual habiendo llegado ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. O sea que él siguió instruyendo, pero ahora sí, con el pleno conocimiento ya de quién era Jesús. ¿Qué pasaba aquí? 28, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué le dijo? ¿Vamos a leer el Evangelio de Juan? No. ¿Vamos a leer Mateo para ver cómo nació el Señor? No. Estaba hablando de las escrituras del antiguo pacto. Era poderoso en las escrituras. Acuérdense de esto. Versículo 24. Ahora en el 28 dice que con las escrituras mostraba que Jesús, el que había muerto en la cruz, era el Cristo. Con las escrituras del antiguo pacto. Porque la ley de Dios es perfecta y convierte el alma. Porque el Señor le dijo a Josué, ¿verdad?, que escudriñara o que leyera, ¿verdad?, que meditara de día y de noche, que no se aparte de ese libro de su boca, porque cuando hagas conforme a lo que todo está escrito ahí, harás prosperar tu camino. Bueno, hermanos, la Biblia tiene promesas para todos nosotros, pero muchos agarran las promesas, pero no los mandamientos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Quiere promesas? También hay un esfuerzo de nuestra parte. Tenemos que obedecer. No harás prosperar tu camino si no escudriñamos, no obedecemos la palabra del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Humildemente Apolos aceptó y ahora cambió su mensaje. ¿Y qué es lo que dice? Con las escrituras mostraba que Jesús, el que había muerto en la cruz, efectivamente era el Cristo, el Mesías, el que había sido enviado para la salvación del mundo. ¿Qué es lo que pasó aquí, hermanos? Dice el Señor, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraré la vida eterna. ¿Y qué más dice? Y ellas dan testimonio de mí. Por eso Apolos, por eso Felipe con el eunuco, por eso están recomendando, ¿verdad? Están hablando, mostrando que Cristo o Jesús era el Cristo, el Mesías. Usted no puede, si es cristiano verdadero, no puede quitar el antiguo pacto, ni decir que ya no está bajo la ley, porque la ley es el conducto para llegar a Cristo. Para conocer a Cristo no lo va a conocer en Mateo, hermano, lo va a conocer de Génesis. Tiene que irse completamente hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es una revelación del Señor Jesús. Toda la Biblia habla del Señor Jesús. Entonces, muy importante esto. Por las escrituras, Apolos enseñó a Cristo. Cuando alguien me dice, hermano, ¿de dónde me recomienda comenzar para conocer al Señor? De donde quiera. No, pero es que hay unos que recomiendan de Juan, otros que recomiendan del libro de los Hechos. No, donde usted quiera. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es un evangelio. La Biblia dice muy claro, ¿verdad?, que desde el antiguo pacto hasta el nuevo, todo habla del Señor. Por tanto, donde usted comience, ahora si quiere llegar a un método, está bien, no hay ningún problema. Hay hermanos que han llevado, nosotros lo llevamos por varios años, desde Génesis 1:1, y seguimos versículo por versículo, capítulo por capítulo, así lo llevamos por mucho tiempo, más de 2 años. Esto es muy importante, lo va a encontrar al Señor en todo lugar. Pero hay quienes prefieren del Nuevo Testamento, pero no piense que comenzando en Mateo va a conocer más a Cristo. No, tiene que escudriñar la Escritura. Donde usted quiera comenzar, usted ahí va a estar.
a recibir revelación de parte del Señor. Así que el que está despierto agarró lo que dije hace un momento, el que no supo, ni modo. Entonces, muy importante, hermanos, que el Evangelio de Cristo está en toda la Biblia. Muy importante, hermanos. Vamos a una escritura más. Acompáñenme ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 al 17, y dice en el nombre de Jesús, segunda de Timoteo 3, 12. Y aún todos los que vivieren piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14. Así que persiste tú en lo que has aprendido y has sido persuadido sabiendo de quién has aprendido. Le enseñó su mamá y su abuela. El versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Óiganlo bien. 16. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Fíjese bien lo que está diciendo aquí. Está hablando de que todo cristiano va a padecer persecución. Entonces, bueno, dice, pero tú persiste en esto, en el 14. Así que persiste tú en lo que has aprendido. O sea, va a haber persecución, los van a matar a algunos, los van a encarcelar. Eso va a venir porque todo el que está con el Señor va a tener que sufrir también de alguna forma. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y recuerda quién te ha enseñado, versículo 14. En el 15 dice, ¿verdad? Que desde que era niño había sabido las Sagradas Escrituras. Ya sabía eso. Dice, pero 15 dice, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, oiga bien lo siguiente, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Juan 5:39 dice, ¿verdad? Que ahí hay salvación y vida eterna. Y luego dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego en el 16 dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia. Entonces, no está hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Que es inspirado también? Claro que sí, pero cuando se está hablando en el nuevo pacto de las escrituras, de Moisés y los profetas, está hablando del antiguo pacto. No estoy diciendo que de Mateo a Apocalipsis no es de parte de Dios, no, también, claro que sí, pero todas las escrituras, todas las menciones de la Biblia o de las escrituras en el nuevo pacto se refieren exclusivamente al antiguo pacto. Cuando aquí le escribe Pablo a Timoteo, no le está diciendo allí en Mateo, en Marcos, Lucas o Juan vas a encontrar, no, está hablando del antiguo pacto. Y ellas, las escrituras, nos van a hacer sabios para la salvación. Así que va a encontrar salvación en el antiguo pacto, desde luego en el nuevo también. No menosprecie, mi hermano, el antiguo pacto. Tenga cuidado cuando dice que no estamos bajo la ley. La ley y los profetas se refiere a las santas escrituras. Muchos han malinterpretado esto, pero cuando la Biblia dice la ley, se refiere a las escrituras. Toda la ley es las escrituras. Tenga mucho cuidado con lo que está blasfemando, porque, hermanos, de verdad que es muy peligroso decir que el antiguo pacto ya pasó. Hay hermanos que dicen, no, ni lo lea. Hace años un hermano me dijo eso y dije, hermano, arránquele entonces el antiguo pacto. No, hermano, no puede. ¿Por qué? Si no sirve, ¿para qué lo quiere? ¿Le va a estorbar? No, pues no, es palabra de Dios. Entonces no diga que no está bajo la ley y que no le sirve de nada. Tiene que escudriñarlo. Si lo leyó o no lo leyó, no sé, pero no podemos separar el antiguo del nuevo, hermano. Todo lo contrario. Lo que dice el antiguo
lo rectifica el nuevo. Lo que dice el antiguo lo rectifica el nuevo y viceversa. Así que, hermanos, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y no menosprecien el antiguo pacto, porque ahí va a encontrar muchas cosas hermosas, promesas grandes. Así que nosotros como cristianos, sobre todo si es un cristiano bíblico, tiene que basarse por fuerza en la palabra de Dios. No en su profeta, no en su apóstol, no en su papa, no en su sacerdote, no en su rabino. Básese en las Santas Escrituras como lo hacían los de Berea. Porque, vuelvo a repetir lo que he dicho otras veces, usted va a dar cuentas a Dios, no su profeta, no su apóstol, no su papa, no su sacerdote va a ir delante de usted a interceder. Oh, era un buen muchacho. No, usted va a estar delante del Señor, si es que cree en la Biblia, va a estar delante de Dios individualmente a dar cuentas de lo que está escrito. No de lo que dijo su líder, sino de lo que está escrito. Porque muchos creen, oh, es que no vas en contra de la católica. No, Señor, también en contra de todo aquel que es idólatra, que está evangélico o cristiano. También hay mucho idólatra, mucho fanático. Pero si usted pone en primer lugar la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, entenderá la verdad. Deje el fanatismo, deje todo ese tipo de cosas, porque no lo van a guiar por el camino correcto. Solamente la Biblia, como el Señor dijo allá en Lucas 16, dice, ahí tienen a Moisés y los profetas, óiganlos. Aquí está Moisés y los profetas. Bueno, hermanos, yo espero Dios que haya podido dar a entender este tema tan sencillo, pero que a muchos no les gusta. Pero, hermanos, quítese la pereza, pídele a Dios espíritu de oración y también de lectura bíblica, para que le ayude también con esa pereza tremenda espiritual que tiene. Porque si no lee, mucho menos va a obedecer. Va a hacer lo que le diga el líder, pero no lo que dice Dios. Lea la Biblia y lo que diga el líder, cuestiónelo, no tengan miedo. Si es siervo de Dios, lo va a entender como Apolo. Si no es siervo de Dios, aléjese de ahí porque no le conviene. Búsquese un lugar donde le enseñen la palabra del Señor y que lo motiven, casi que lo obliguen a escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna y son las que dan testimonio del Señor Jesús. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude y que Él sea el guía en todo momento de nuestra vida. Y si hay alguno que no conoce al Señor, también vamos a orar para que le entreguen la vida al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde le damos gracias por su bendita y santa palabra, Señor. Muchas de las veces cuando leemos, Señor, por ejemplo, ahí en 2 Timoteo 3:16, y hablamos de la inspiración divina de la Biblia, pensamos que se refiere a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Hechos, y estamos pensando que en ese momento se refiere al nuevo pacto. Pero realmente, Señor, las escrituras que encontremos en el nuevo pacto y que hablen de las mismas escrituras, todas se refieren al antiguo pacto. Allá donde está la ley, allá donde conocemos, Señor, la revelación de aquel que venía algún día, y el cumplimiento está en el nuevo pacto. La promesa está en el antiguo, el cumplimiento está en el nuevo. No podemos separar el antiguo pacto del nuevo, Señor. Tiene su término en ciertas cosas, en ciertas prácticas que había. Ahora ya no las hacemos, Padre, porque ahora son espirituales. Por eso hay que entender, Padre, qué es lo que realmente ha pasado, y que no es que se contraiga la Biblia, sino que tenía solamente un tiempo de vida esa ley o eso que estaba enseñando, ese simbolismo, esa sombra que debe de venir. Pero hoy estamos en la realidad. Pero aún así no podemos desechar su palabra, porque su palabra es inspirada, es perfecta. Esa ley, como dice Santiago, la ley perfecta, y por la cual seremos juzgados. Así que, Señor, su palabra es hermosa, es perfecta, es santa, es pura, y sabemos, Señor, que mañana seremos juzgados por esa palabra. No por lo que dijo el líder, sino por lo que dice su palabra. Por eso le pido, Señor, por aquellos que van comenzando, para que busquen día con día su palabra, Señor, que se entreguen de corazón. Le pido también por aquellos que no, Señor, conocen su palabra, que no se congregan, que no saben dónde ir, Señor, le pido también por ellos, para que se entreguen de corazón y que les ayude, Padre, también a crecer espiritualmente. Señor, gracias, porque sabemos de que usted, Señor, contesta las oraciones, y sabemos de que tiene algo, Señor, con ellos, y sabemos, Señor, que hay muchas promesas para nosotros, pero también para aquel que se acerque y se humille delante de su presencia. Gracias, Padre, por esta tarde. Si hubo alguna, Señor, palabra que no convenía, una palabra ociosa, perdóname, Padre. Pero todo lo que leímos, que sea de edificación, que quede en el corazón de los oyentes, y así también, Señor, conmigo, para que también me siga edificando. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno. Siga escudriñando la palabra del Señor, no la lea, escudríñala. Mis hermanos de Luis Potosí, Dios les bendiga, y les recuerdo, ¿verdad?, que este ministerio, el interés principal es de que todos leamos la Biblia, y si no es así, hermanos,
tenemos que pedir a Dios que nos ayude a escudriñar, a rebuscar, a meternos, porque ahí está la salvación, la vida eterna, y también habla del Señor Jesús. Dios les bendiga, y primero Dios será el viernes 7 de la noche, sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, y nuevamente el lunes a las 7 de la noche, horario de California, si Dios nos presta vida y salud. Dios les bendiga a todos.